Ok, hermanos, entonces vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy, como les dije, es el quinto rudimento de las doctrinas de Cristo que viene en Hebreos 6, 1 y 2, que corresponde a esta gráfica, ok, donde vemos los 7 pilares. Hoy vamos a ver el sexto pilar y la próxima semana vamos a ver el último, que es el juicio eterno y que por supuesto se está empatando con la serie que estoy dando del infierno. Así que esta es la enseñanza, digamos, esta es la gráfica de toda la enseñanza y versículo de memoria, Colosenses 2, perdón, Colosenses 3, 2 y 3, que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 2 y 3. Muy bien, entonces vamos a ver, la introducción dice, la resurrección de los muertos es el sexto de los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo de Hebreos 6, 1 y 2. Después de arrepentirnos de una vida sin Dios y recibir a Cristo, después de ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo, después de ser discipulados y enviados a la obra del ministerio, necesitamos saber el por qué hacemos las cosas, por qué invertir nuestra vida en el Evangelio, por qué dar nuestro tiempo y pasar incomodidades para discipular a otros, por qué servir a Dios sin una remuneración económica. La doctrina de la resurrección de los muertos contesta estas preguntas. Muy bien, vamos a entender una cosa. Vamos a entender una cosa acerca de los 7 pilares. Voy a ponérselos, a ver, vamos a ponerlos acá. Vamos a hacerlo de esta manera. Ok, así. Los 7 pilares que vienen en Hebreos 6, 1 y 2 son 7 fundamentos que van a sostener la vida cristiana completa. Si nos falta uno de estos pilares, pues nuestra vida pudiera desbalancearse. Pudiéramos, por ejemplo, concebir equivocadamente a un Dios arcoíris, a un Dios completamente buena onda, un Dios fresita, un Dios de Barbie y Ken, un Dios completamente bonachón, y pudiéramos tener una imagen desbalanceada de Dios. Entonces, por eso los rudimentos, el séptimo rudimento nos va a dar ese balance para que no tengamos ideas equivocadas acerca de Dios. Entonces, estos rudimentos lo que hacen es que van a completar el set de enseñanzas con las cuales nosotros vamos a edificar una vida cristiana completa. Y es importante que una vez sabiendo estos 7 rudimentos, podamos profundizar en ellos, estudiarlos, tener la revelación de lo que son estos 7 rudimentos. Y pues podemos ver también que son progresivos los 7 rudimentos. Por ejemplo, se empieza con el arrepentimiento. Nos arrepentimos de vivir una vida sin Dios, nos arrepentimos de vivir nuestra vida a nuestra manera, abrazamos la fe en Dios, segundo rudimento, recibimos a Cristo, abrazamos a Cristo, nos convertimos a Cristo y entonces esto es la conversión que habla Hechos 3:19, ¿verdad? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Luego viene el bautismo en agua. Ayer bautizamos a una hermana, la hermana Rosario, un bautismo muy, muy impactante, muy tremendo, muy espiritual. Hubo una conmoción muy fuerte en la vida de la hermana. Algo fuerte, algo fuerte. Podemos decir que hubo una conciencia de parte de la hermana, una fe, y entonces el bautismo fue poderoso. Hubo un bautismo en agua. Yo obviamente pasé tiempo antes con ella explicándole. Ella experimentó la circuncisión de su corazón, el desprendimiento del hombre viejo, quedando debajo de las aguas del bautismo para que ella salga libre para seguir a Cristo. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, que es el empoderamiento de quién, del hombre nuevo. Recordemos que todas las promesas de Dios y sus bendiciones, la tierra prometida es patrimonio del hombre nuevo, no es para el viejo. Dios no va a empoderar
al viejo hombre. Dios no le va a dar prosperidad. Si Dios le da prosperidad al viejo hombre, lo perdemos. Pero si Dios le da prosperidad al hombre nuevo, el hombre nuevo va a usar esa prosperidad de una manera correcta. Entonces, viene el bautismo en el Espíritu Santo, el nuevo hombre es empoderado para dar testimonio del poder de Dios, para testificar de un Dios vivo y verdadero. No predicamos una filosofía, no predicamos una ideología, una teoría, predicamos a un Dios vivo y verdadero, y para esto nos capacita el bautismo en el Espíritu Santo, y también para que nosotros podamos tener una vida personal con Dios, una vida de santidad, poder para vivir en santidad, poder para ser un buen hijo de Dios, un buen esposo, un buen padre, etcétera. Entonces, el bautismo en el Espíritu nos capacita para ser testigos de Cristo, y luego de un tiempo de discipulado viene la imposición de manos. Si usted se da cuenta, hay una progresión en los 7 rudimentos. La imposición de manos es el momento donde recibimos de parte del presbiterio de la iglesia, es decir, del liderazgo, recibimos la anuencia, la aprobación, recibimos la habilitación espiritual por parte de Dios para desarrollar un ministerio. No debemos, es incorrecto autoproclamarnos algo en el reino de Dios, autoenviarnos, autosupervisarnos. Y su ministerio, ¿cuál es? Fulano, fulano, fulano. ¿Y quién es su pastor? Jehová es mi pastor. No, todos necesitamos a alguien de carne y hueso en la tierra que avale nuestra vida, que supervise nuestra vida, alguien a que le rindamos cuentas. Por eso hoy hay mucho ministerio ilegítimo en el cuerpo de Cristo. Pero después, cuando ya estamos en el ministerio, el por qué, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar mi vida por los demás si estoy muy ocupado? ¿Por qué tengo que ir a una localidad lejana a ser discípulos? ¿Por qué tengo que ganar almas? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué diezmar? ¿Por qué hacer limpieza en la iglesia cuando no lo hago en mi casa? En mi empresa soy el jefe, en la iglesia lavo baños. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ir a un lugar y no me van a pagar? ¿Por qué voy a servir al encuentro y encima tengo que pagar? ¿Por qué? La respuesta nos la da la doctrina de la imposición de manos, porque en la doctrina de la imposición de manos aprendemos que esta vida no es la definitiva, sino que hay una vida mejor después de esta, y lo que hagamos en esta vida va a tener una repercusión, va a tener un peso de gloria para la vida venidera. Y esto es lo que hay que entender. Cuando nosotros entendemos el reino de Dios, como dice la parábola del tesoro escondido, encontramos un tesoro. Y vamos a tener la visión apostólica de dar nuestra vida para el reino de Dios. Vamos a tener la visión de la iglesia primitiva, que incluso murieron en el circo romano con gozo porque sabían que Dios les daría una mejor resurrección. Amén. Entonces, el punto número 1 dice, según la introducción, ¿cuál es el sexto rudimento de la doctrina de Cristo? Y la respuesta es obvia, la imposición de manos. Punto número 2, qué importante pregunta contesta esta doctrina, el por qué hacemos las cosas. Aquí está, lo que estoy marcando, el por qué hacemos las cosas. Esa es la importante pregunta que contesta esta doctrina. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tengo que hacer limpieza? ¿Por qué tengo que ser ujier? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer mi servicio ministerial? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que diezmar si me cuesta mucho trabajo ganar mi dinero? ¿Por qué tengo que ayudar a la casa hogar? ¿Por qué tengo que venir los sábados a ensayar? ¿Por qué tengo que ir a las misiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía mi vida feliz, yo soy feliz en mi casa, tengo muchos pendientes en mi casa. ¿Por qué? Bueno,
el por qué la doctrina de la resurrección de los muertos nos da esta, esta respuesta, porque esta vida no es la definitiva. Y ahorita más adelante va a ir entendiéndolo mucho mejor. La pregunta 3 es una pregunta abierta. Me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Por qué cree que es importante entender bien esta doctrina? ¿Ok? Voy a leerle el texto de abajo, pero sí me gustaría que contesten y vamos a leer los comentarios, porque es una pregunta abierta y puede prestarse a varias respuestas y bueno, no necesariamente una respuesta sería la correcta, pero bueno, puede haber un margen amplio para responder. Dice, la doctrina de la resurrección de los muertos nos hará entender que, número uno, esta vida no es la definitiva, sino que hay una vida eterna después de esta. Número dos, nos enseña a no echar raíces en esta vida y a tener valores eternos. Número tres, nos recuerda que lo que hagamos acá influye directamente en la manera en que vamos a resucitar. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué es importante entender bien esta doctrina? ¿Por qué es importante entender bien esta doctrina? Me gustaría escuchar o leer sus comentarios. Vamos a responder, los que gusten responder, y vamos a leerlo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué cree usted que es importante que tengamos clara esta enseñanza? Por cierto, 1 Corintios 15 es un capítulo entero dedicado a este tema. El apóstol Pablo explica con lujo de detalles qué es la resurrección, cómo va a ser la resurrección, cuándo va a ser la resurrección, cómo resucitaremos, cómo son los cuerpos en los que resucitaremos. Y bueno, da una amplia enseñanza acerca de este tema, 1 Corintios 15, que es, por decirlo así, es el capítulo exclusivo o por excelencia de la enseñanza de la resurrección. Ok, nadie contesta. Gaby Núñez contesta, dice, porque tenemos una vida eterna en Cristo en la cual vamos a ser recompensados. Los tesoros de la tierra se quedan en la tierra. Nosotros tenemos un tesoro eterno, ¿sí? Porque es importante entender bien esta doctrina. Vamos a tratar de poner una frase que quepa en la línea. ¿Por qué es importante entender esta doctrina? Me gusta lo que dice el punto número 1, porque esta vida no es la definitiva, sino hay una vida eterna después de esta. Esa es una buena respuesta. Nirva comenta, porque nuestra mirada no debe estar en este mundo ni amoldándonos a él, sino que debemos permanecer en la palabra porque nuestra vida empezará cuando Jesús venga por nosotros. Sí, nada más que vamos a resumir lo que quepa en la línea. Que quepa en la línea es para que los discípulos también sepan. Yo también puse otra respuesta que dice, porque me ubica, la doctrina de la resurrección de los muertos, me ubica en relación con la eternidad. Me ubica en relación con la eternidad. José Acosta comenta, para no compartir un evangelio equivocado. Es buena respuesta porque, sí, no podemos reducir el evangelio a una filosofía terrenal, buena, te conviene, mira, el Señor va a, perdón, el Señor va a sanar tu matrimonio, el Señor te va a prosperar. Bueno, no podemos reducir el evangelio a eso solamente. Si solamente reducimos el evangelio a obtener bendiciones terrenales, temporales, inmediatas, pues estamos predicando un evangelio completamente carente de su esencia, ¿no? Es por eso que la respuesta de José me gusta, porque el evangelio, lo grueso de las promesas de Dios, es para la eternidad. Hermilo comenta, la recompensa es mayor. Marcia Morán comenta, porque todo lo que hagamos porque todo lo que hagamos no es en vano. Amén. Muy bien, buena respuesta. Nirva comenta, porque podemos reconocer cuál es
cuál es nuestro reino. Amén. Suri Alvarado comenta, porque todo lo que hagamos aquí en la tierra dependerá de nuestra vida eterna que Cristo nos prometió. Porque todo lo que hagamos, porque vamos a decirlo así, porque de todo lo que hagamos aquí en la tierra dependerá nuestra vida eterna. Y Aileen comenta, porque de eso dependerá nuestra permanencia. Gilberto Chan comenta, porque es una promesa de Dios y Dios cumple su promesa. Y Rosalinda Peña comenta, porque nos afirma nuestra ciudadanía celestial, no somos de este mundo. Amén, amén. Me gusta esta respuesta. Me gusta esta respuesta. Entonces, por eso es importante entender bien esta doctrina. ¿A qué nos insta el Espíritu Santo en Colosenses 3:2, según el punto 4? Vamos a ver qué dice Colosenses 3:2. A ver, aquí está. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es lo que hace la doctrina de la resurrección de los muertos. Nos reubica en relación a la eternidad. Nosotros, por lo general, pensamos en relación a lo temporal. Estamos pensando la casa, el auto, los pagos, otro terreno, otra casa, cómo hago más dinero, etcétera. Estamos pensando siempre en relación a lo temporal. ¿Cuánto de lo que hacemos a diario se relaciona con lo eterno? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Mientras más tengamos un entendimiento de la resurrección de los muertos, más vamos a invertir en aquellas cosas que se relacionan con lo eterno. Le voy a dar una pista. Dos actividades que tienen recompensa para esta vida y para la venidera. Número 1, ganar almas y hacer discípulos. Cuando ganamos almas y hacemos discípulos, estamos ganando recompensas eternas, estamos haciendo la obra de Dios y también Dios nos va a bendecir terrenalmente. Entonces, estas dos actividades, ganar almas y hacer discípulos, número 1, y número 2, santificarnos de manera personal. La santificación personal y el evangelismo, la gran comisión, son las dos únicas actividades terrenales que van a ingresar, que van a, digamos, depositar créditos, por así decirlo, a nuestra cuenta celestial. Todas las obras de obediencia van a poner fondos en nuestra cuenta celestial. Ahora, ¿cuánto de lo que hacemos al día tiene relación con esto? Claro, la obediencia en sí misma es para vida eterna, ¿ok? Así que diezmar, congregarse, perdonar, servir, evangelizar, ayunar, orar, leer la palabra, todo eso va a tener un impacto en nuestra eternidad. Recuerde que Dios le dijo a Abraham que él tendría hijos como estrellas. Y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo explica esa analogía diciendo que en la resurrección vamos a ser de alguna manera, metafóricamente hablando, pero similar, como las estrellas. Es decir, vamos a tener distintos niveles de gloria. ¿Con base en qué? Con base en lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Así que la doctrina de la resurrección de los muertos va a incentivarnos, va a reubicarnos para invertir en aquellas cosas que son la voluntad de Dios y que no tienen recompensa, no hay una remuneración económica. Por ejemplo, usted va a la cárcel de mujeres, no le pagamos. No hay una remuneración económica. Usted está yendo, está pagando su Uber, está dando de su tiempo, está entrando a la cárcel de mujeres, está bendiciendo a las mujeres. Ahí tenemos una recompensa eterna. Ahí estamos invirtiendo en lo eterno. Entonces, tenemos que ser inversores.
de lo eterno. Por eso el apóstol Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Cuando estamos todo el tiempo mirando las cuentas, solo estamos pensando en lo terrenal, desprendemos nuestra mira de las cosas de arriba. El evangelismo, el discipulado, la santificación, la obediencia. Entonces tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Esa es la respuesta del punto número 4. ¿Por qué debemos hacer esto? Según el verso 3, el siguiente versículo. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque nuestra vida, podemos poner, porque nuestra vida verdadera está en Cristo. ¿Ok? Más adelante, y el ejemplo de la casa rentada me gusta mucho. Voy a leerlo de una vez y ya cuando terminemos la conclusión oramos para terminar, pero creo que es el momento en que podemos usar esta analogía. En la casa rentada, dice el recuadro de la derecha, dice, imagine que esta vida es como una casa rentada y la vida eterna es como un terreno propio. ¿Invertiría todos sus ahorros en la casa rentada? ¿Construiría un segundo piso y una alberca en el patio? Claro que no, porque sabe que no es suya y algún día la tendrá que dejar. Sabe que es temporal, esta palabra es clave, pero su terreno es definitivo. No obstante, si invertimos en aquellas cosas que nos permiten, dice, no obstante, si invertimos en aquellas cosas que nos permitirían estar bien, cosas como mantenimiento, pintura o ciertas mejoras pequeñas. Pero nuestros ahorros irían para nuestro terreno, para construir el hogar donde sabemos que viviremos por siempre. Viva dignamente aquí en la tierra, pague su renta y haga las mejoras necesarias, pero no olvide que esta vida no es la definitiva. Su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios y pasará allá cuando termine su contrato. Amén. Este es también parte del versículo de memoria. Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? Porque nuestra vida está escondida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta vida no es la definitiva. Vivimos en una casa rentada, ¿ok? Quiero que ahora toque su brazo, Yailin, Suri, Nirva, Gilberto, doña Rosalinda, toquen así, toquen sus brazos y piensen, esta es una casa rentada. Esta es una casa rentada. Estoy acá temporalmente. Este cuerpo no es definitivo. Este cuerpo, ¿cuánto va a vivir? Si Dios nos permite y no nos pasa nada, 80, 85, no sé, nos gustaría vivir más tiempo, pero esta casa es una casa rentada. No vamos a invertir en esta casa. Vamos a mantenerla, ¿sí? Hay que pagar la renta, hay que diezmar, hay que darle mantenimiento, ¿sí? Tengamos una vida digna. Vamos a vivir bien, vamos a vestir bien, vamos a tener una casa bien, ¿ok? Pero no olvidemos que todo eso se queda. Su casa, su alberca, su coche, su ropa Calvin Klein, su vestido, todo se queda. Todo se queda. Pero tenemos que invertir en nuestro terreno. Nuestro terreno. Esa es nuestra vida que está escondida con Cristo en Dios. Y ahí es donde debe estar nuestra inversión. Sí es importante vivir bien, claro que lo es. Es importante vivir con dignidad, claro que lo es. Pero no eche raíces en esta tierra, no viva solo para esta tierra. ¿Ok? Aquí yo le recomiendo que usted participe en ministerios de misericordia como lo serían misiones, casa hogar, cárcel de mujeres. No solamente sea líder de célula, participe activamente bendiciendo a personas que no pueden retribuirle. Si amas solamente a los que te aman, ¿qué hacéis de más? Todos hacen eso. Los fariseos hacen eso, los políticos hacen eso. Si solo
amas a los que te aman, no haces nada de más. Cuando hagas fiesta, dice Jesús, invita a los que no te pueden retribuir para que tengas recompensa en los cielos. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 5. ¿Cuándo se manifestará la vida verdadera que Dios nos dio en Cristo? Eso lo dice el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que la respuesta es cuando regrese Cristo. Usted tiene un contrato de arrendamiento, ¿ok? Dios le permite oxígeno, Dios le permite flujo sanguíneo, su corazón latiendo, sus pulmones funcionando, su cuerpo ahí está, etcétera. Pero usted tiene que pagar su renta. Usted tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que pagar la renta de su vida. Todo lo que recibe no es suyo, todo, el 10% es del Señor. Pague su renta. Y un día se va a terminar su contrato. El contrato va a terminar de dos maneras solamente puede terminar. Número uno, con el fallecimiento suyo o con el regreso de Cristo. Si usted fallece antes que regrese Cristo, usted va a ir con Cristo, como ya aprendimos en la serie de El infierno. No creemos en la doctrina del sueño del alma. Cuando usted fallezca, si Cristo no ha regresado, usted va a ir con Cristo a los lugares celestiales y usted va a estar con Cristo hasta el regreso. Es decir, usted va a regresar con Cristo. ¿Ok? Pero si usted no ha muerto y Cristo regresa, ahí termina su contrato de arrendamiento. Y entonces, cuando Cristo regrese, pasamos al terreno propio, pasamos a la vida verdadera, pasamos a la eternidad donde estaremos por siempre, y entonces Dios va a galardonarnos de acuerdo a lo que hicimos estando en el cuerpo. No, pastor, la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. La salvación no es por obras, es por fe. Pero la fe verdadera va a manifestarse con obras que la corresponden. ¿Ok? Entonces, el que tiene fe lo va a manifestar con sus obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, no se puede, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces, mientras más fe tenemos, más obramos, más obedecemos al Señor. Así que la salvación es por fe, gratuitamente, pero los galardones, pero la resurrección, el nivel de resurrección, ese tiene que obedecer. No va a recibir lo mismo una persona que se salvó un día antes de morir, a una persona que sirvió a Cristo 20 años, ganó 1,500 almas, hizo discípulos y de sus discípulos salieron pastores y de los pastores salieron iglesias y salieron discípulos y salieron más almas ganadas. No van a tener el mismo nivel de recompensa. Usted tiene que buscar la recompensa en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto. Este mundo ya no brilla para nosotros y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida verdadera no es esta. Esta es una casa rentada que ya está a punto de expirar. Tu vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese, Él va a traerte también tu vida verdadera. Allá termina el contrato. Allá termina la renta. Dejas tu casa rentada y pasas a tu terreno propio, a tu vida verdadera. Y yo espero que hayamos hecho un buen trabajo. Y ahí va a ser mi calificación como pastor. Imagínense, llega Cristo y poquitos de fuente de vida están.
No, allá va a ser mi calificación como pastor. Si hice un buen trabajo, muchos van a entrar y no solamente van a entrar, van a tener un estatus elevado en el reino de Dios. Y si solamente fuimos palabreros, vendimos humo cada domingo, hablábamos cosas vacías, no había cambio en las vidas, entonces nuestras obras habrán sido de heno, paja y hojarasca. Por eso es importante, por eso es importante estudiar la doctrina de la resurrección de los muertos. Nuestra vida verdadera no es esta. Esta solo es temporal. Nuestra vida verdadera está escondida en Cristo. Y cuando Él regrese, se nos entregará esa vida verdadera, perfecta y duradera, con la cual viviremos por la eternidad. Por eso debemos poner nuestra mira en las cosas eternas y no en las de la tierra. Amén. Punto número 7, según 1 Corintios, este verso me gusta mucho, según 1 Corintios 15:32, ¿por qué Pablo dio su vida por el evangelio? Este versículo ya lo conocemos todos porque lo hemos aprendido de memoria. A ver si alguien puede decirlo de memoria. Si como fieras, si como confieras, no, ¿cómo era? Si batallé en Éfeso, ay, perdón, no, mejor ya se me fue. Vamos a buscarlo, mejor. Si como hombre, ahí está, ya, perdón, se me fue, se me fue el versículo. Tanto que lo aprendimos, porque este lo aprendimos cuando hablamos de la resurrección de Jesús. Se me fue esta frase. Si como hombre batallé en Éfeso, a ver, vamos a quitarlo para decirlo de memoria. Si como hombre batallé en Éfeso, como confieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a ver si lo dije bien. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Muy bien. Entonces, acá vemos algo muy importante del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que vemos? Que el apóstol Pablo tenía una correcta comprensión de lo eterno, una correcta comprensión de la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15 es el versículo que estamos leyendo, está en el capítulo que les dije, donde habla todo un despliegue de esta doctrina tan importante que es la resurrección de los muertos. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que hago lo hago porque sé que hay una resurrección de los muertos, sé que hay una vida después de esta. Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, no sé si está siendo metafórico o está hablando de batallas espirituales con demonios, o está hablando literalmente que luchó con personas enfurecidas, ¿no? Pero él está hablando de algo muy fuerte. Es como que alguien diga, bueno, yo, ¿por qué tengo que pasar estas penalidades? Si no me están pagando, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y él dice, si yo hice eso, ¿por qué lo hice? Porque sé que hay una resurrección de los muertos, porque sé que esta vida no es la definitiva. Pero si yo hice eso y no hay una resurrección de los muertos, qué tonto soy. ¿Para qué lo hice? ¿De qué me aprovecha? ¿Por qué desperdicié mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo? Dejé que me peguen, dejé que me escupan, dejé que me griten, dejé que me tiren piedras. ¡Qué tonto soy! Es lo que está diciendo Pablo. Si los muertos no resucitan, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué hace en la iglesia, hermano? ¿Por qué lava baños en la iglesia? Si los muertos no resucitan, ¿por qué se preocupa por diezmar? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No pasa nada después de la muerte y termina todo, y entonces vamos a darle duro, aprovechar el tiempo que nos quede. Eso está diciendo Pablo. La razón por la que Pablo hizo todo lo que hizo
es porque hay una resurrección. Y Pablo entendía esa resurrección. Y él decía, yo no quiero solamente ser salvo. Solo eso ya es grande, ¿verdad, hermanos? Pero Pablo quería resucitar con gloria, tener una mejor resurrección. Rosy lo puso de memoria, gloria a Dios. Felicidades, me ganaste, me ganaste. Yo lo tenía acá, pero me faltó una frasecita y cuando falta una frasecita ya se desencadena todo el versículo. Así que te felicito, me ganaste, Rosy, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, entonces, la respuesta del punto número 7. ¿Por qué Pablo dio su vida por el evangelio? Porque entendía la resurrección de los muertos. Esta doctrina, hermanos, esta doctrina, este rudimento, este fundamento, esta revelación va a reubicarnos, va a reubicar nuestra escala de prioridades. La iglesia, la obra, el ministerio va a subir en nuestra escala de prioridades. El ayudar al prójimo va a subir en nuestra escala de prioridades. La obediencia al Señor va a subir en nuestra escala de prioridades. Cuando entendemos la resurrección de los muertos, empezamos a ser temerosos del pecado, empezamos a ser temerosos de la música que escuchamos, de las personas con las que nos relacionamos, de los videos que vemos, de las páginas que frecuentamos. Empezamos a ser cuidadosos con los rumores que escuchamos, con las personas con las que nos pegamos, porque hay temor, hay temor. Y entonces preferimos invertir en lo eterno. Claro que Dios, en su bondad, en su amor por nosotros, Él nos da una recompensa temporal, Él nos da una recompensa terrenal. Por ejemplo, si yo le doy a un hombre, a un pobre, no sé, le doy 200 pesos, yo tengo una recompensa. Yo tengo una recompensa terrenal y el Señor en algún momento va a retribuirme al 100, al 60 o al 30 por uno de esa dádiva que yo di. Él va a retribuirme y gloria a Dios por eso, pero eso lo hace para incentivar nuestra obediencia, porque nos ama y quiere que estemos bien en la tierra, sí, pero el grueso de esa bendición va a estar en lo eterno, en lo eterno. Yo diezmo para que Dios me bendiga. Gracias a Dios hay bendición por diezmar, sí, pero lo debemos hacer porque Dios, nuestro Padre, nos lo pide. Y entonces esa es la forma correcta de obedecer al Señor. Qué bueno que la obediencia conlleva bendiciones, pero si aún no hubieran esas bendiciones, también deberíamos obedecer a nuestro Padre. Amén. Comenta Nirva porque hay una promesa de la resurrección en un cuerpo glorificado y alabando la eternidad de Dios. Yo quiero que un día tenemos que hacer un estudio profundo, ¿sabe de qué? De esto que dice Nirva, del cuerpo glorificado. ¡Wow! Usted va a querer su cuerpo glorificado ya. Cuando usted estudie cómo es el cuerpo glorificado, usted va a decir, anhelo, anhelo, anhelo que regrese el Señor. Y si me toca fallecer en algún momento de mi vida, antes de tiempo, no lo sé, pues claro que no quiero que pase porque no es de Dios la muerte, pero sé como consuelo, wow, que voy a entrar a otro nivel cuando el Señor regrese. El cuerpo glorificado si fallecemos antes de que Cristo regrese, no recibimos todavía el cuerpo glorificado, pero sí vamos con el Señor. El cuerpo glorificado lo recibimos en el regreso de Cristo, en el arrebatamiento. Así que
Pero es importante que hagamos un estudio profundo del cuerpo glorificado. Cintia comenta, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Es lo que yo les decía. Aquí Pablo está usando la metáfora, siguiendo la línea también de Génesis 12, cuando Dios le dice, eh, de ti saldrán hijos como estrellas, ¿verdad? Y está usando esa metáfora. Sí, no sé cómo, pero sí vamos a diferir en gloria. Así que a mí me va a dar pena si alguno de mis discípulos va a tener más gloria que yo, porque a lo mejor fue más fiel, más obediente. Así que yo tengo que ponerme las pilas. Y usted también. Aún sin buscar la recompensa, Dios no es deudor de nadie. Amén. Sí, 1 Corintios 15. Yo quiero saber más de eso, dice Miriam. Para empezar, estudia 1 Corintios 15. Ahí está, es el pasaje. Y sí estaría bueno hacer un estudio. Déjeme empezar a prepararlo para el cuerpo glorificado. Qué bonito estudio es ese. Qué bonito estudio porque, no, hombre, a las mujeres les va a encantar este estudio porque, como dice el Salmo 92, vamos a rejuvenecer. Vamos a tener la apariencia de, ya ven, están de moda esas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Y todos, ay, se toman la foto para que la inteligencia les hace una belleza tremenda. No, olvídese de eso, olvídese de eso. Cuerpo glorificado va a ser otro nivel. Amén. Muy bien, entonces vamos ya a perfilarnos para terminar. Dice el punto 8 y último, según Hebreos 11:35, ¿por qué muchos hombres de fe no aceptaron el ser rescatados? Este versículo está tremendo y hay que digerirlo. Dice Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Escuche esto, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, no quiero espantar a nadie, pero esto quiere decir que la muerte por el evangelio, morir por causa del evangelio, es el nivel máximo, es la gloria máxima, es como le llama el apóstol Pablo, le dice el supremo llamamiento. ¡Wow! El supremo llamamiento, si alguno nos tocara morir por nuestra fe, no hay otro nivel. Ese es el supremo llamamiento. Por eso, esos grandes hombres de fe de Hebreos 11, imagínense, lo van a colgar mañana, está en el calabozo, sus amigos llegan, rompen la pared del calabozo y le dicen, vámonos, vámonos, y él dice, no, empieza a poner las piedras, no, 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 yo mañana voy a la horca porque yo busco una mejor resurrección. Wow. Wow, 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 wow. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánta fe nos falta? ¿Cuánta fe nos falta, hermanos? ¿Cómo estamos en relación con aquellos grandes hombres que el mismo capítulo 11 de Hebreos dice que el mundo no era digno de que ellos andaran en él? Wow, 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 wow. Es difícil, pero si alguno de nosotros nos llegara a vivir el supremo llamamiento en Cristo, su resurrección, hermano, va a ser de otro nivel. Y si no, pues igual, hagamos todo lo posible por tener una buena resurrección. Amén. Dice Nirva, tal cual murieron los discípulos por causa del evangelio, sí. Todos murieron martirizados,
No se sabe cómo murió el apóstol Juan, pero se cree que también murió de esa forma y gozan de una vida eterna en la plenitud de Dios. Que llevemos las marcas de Cristo, dice Nirva, así sea, amén. Para alcanzar mejor resurrección. Sí, esa sería la respuesta de la 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice Cintia. Esta es una pregunta muy fuerte que el Señor la ha lanzado a nuestra generación. Esa respuesta, Cintia, hermanos, ustedes y yo la tenemos que responder con nuestra vida. Jesús lanzó esta pregunta a nuestra generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a terminar con la conclusión. Recuerden que ya leí el recuadro de la derecha, así que con esto vamos a terminar. Dice así: para los que estamos en Cristo, lo que hacemos aquí determinará el nivel de gloria con el que resucitaremos. Esto es lo que pudieron entender los grandes hombres de fe de Hebreos 11. Ellos no pusieron la mirada en casas, coches o posesiones. Ellos entendieron que esta vida no es la definitiva y dedicaron sus vidas a Dios para obtener una mejor resurrección. Esa es la verdadera tierra prometida que Dios ofrece a su pueblo. Y el versículo de memoria, Colosenses 3, 2 y 3, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 2 y 3. Qué importante, hermanos. Qué importante es que entendamos correctamente la resurrección de los muertos y que vivamos sabiendo que esta vida no es la definitiva, que esta vida es una casa rentada y que con base en ese entendimiento eduquemos a nuestros hijos, hagamos discípulos, ganemos almas. Con base en este entendimiento, tengamos valores bíblicos eternos para obtener una mejor resurrección. Ese es mi deseo por el cual esta enseñanza está siendo dada y ese es el deseo del Espíritu Santo por el cual puso esta enseñanza dentro de los 7 rudimentos de las doctrinas de Cristo. Amén. Quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar. Voy a bendecirle para que el Señor también traiga esta revelación a su ser. Padre, te pedimos que seas tú el que nos guíe, nos instruya en esta enseñanza tan importante de la resurrección de los muertos. No queremos vivir solamente para el hoy como los griegos. No queremos vivir solamente para esta vida que sabemos que es frágil, que en cualquier momento puede terminar, sino que queremos sembrar para la eternidad. Ayúdanos a tener valores eternos. Ayúdanos a entender que esta vida no es la definitiva. Ayúdanos a entender lo que entendieron los grandes hombres del Antiguo Testamento que vienen en Hebreos 11 y los apóstoles que dieron su vida por ti en el primer siglo. Ayúdanos, Padre. Somos tus hijos, somos tus siervos y amamos hacer tu voluntad. Pongo en tus manos este precioso grupo de líderes, los bendigo y sabemos que tienes grandes cosas reservadas para nosotros aquí en la tierra y en la vida venidera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por este tiempo, esta hora de estudio bíblico. Espero que hayan recibido la palabra de Dios y que también puedan ustedes impartir a sus grupos celulares esta enseñanza y ellos también sean bendecidos. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y los varones nos vemos este viernes. Amén. Un abrazo fuerte.